Catequesis de San Juan Pablo II acerca de Dios Padre, en la audiencia del miércoles 7 de agosto de 1985. Dios de infinita majestad. Creemos que este Dios único es absolutamente uno en su esencia infinitamente santa, al igual que en todas sus perfecciones, en su omnipotencia, en su ciencia infinita, en su providencia, en su voluntad y en su amor. Él es el que es, como lo ha revelado a Moisés, y Él es amor, como el apóstol Juan nos lo enseña, de forma que estos dos nombres, ser y amor, expresan inefablemente la misma realidad divina de aquel que ha querido darse a conocer a nosotros, y que habitando en una luz inaccesible, está en sí mismo por encima de todo nombre, de todas las cosas y de toda inteligencia creada. El Papa Pablo VI pronunciaba estas palabras en el 1900 aniversario del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el 30 de junio de 1968, durante la profesión de fe llamada el Credo del Pueblo de Dios. Expresan de manera más extensa que los antiguos símbolos, aunque también de forma concisa y sintética, aquella verdad sobre Dios que la Iglesia profesa ya al comienzo del símbolo. Creo en Dios. Es el Dios que se ha revelado a sí mismo, el Dios de nuestra fe, su nombre, Yo soy el que soy, revelado a Moisés desde el interior de la zarza ardiente a los pies del monte Horeb, resuena todavía en el símbolo de la fe de hoy. Pablo VI une este nombre, el nombre ser, con el nombre amor, según el ejemplo de la primera carta de San Juan. Estos dos nombres expresan del modo más esencial la verdad sobre Dios. Tendremos que volver de nuevo a esto cuando, al interrogarnos sobre la esencia de Dios, tratemos de responder a la pregunta ¿quién es Dios? Pablo VI hace referencia al nombre de Dios, Yo soy el que soy, que se halla en el libro del Éxodo, siguiendo la tradición doctrinal y teológica de muchos siglos. Ve en él la revelación de Dios como ser, el ser subsistente que expresa la esencia de Dios en el lenguaje de la filosofía del ser, antología y metafísica, utilizada por Santo Tomás de Aquino. Hay que añadir que la interpretación estrictamente lingüística de las palabras Yo soy el que soy muestra también otros significados posibles, a los cuales aludiremos más adelante. Las palabras de Pablo VI ponen suficientemente de relieve que la Iglesia, al responder al interrogante ¿quién es Dios?, sigue a partir del ser, en la línea de una tradición patrística y teológica plurisecular. No se ve de qué otro modo se podría formular una respuesta sostenible y accesible. La palabra con que Dios se revela a sí mismo, expresándose en la terminología del ser, indica un acercamiento especial entre el lenguaje de la revelación y el lenguaje del conocimiento humano de la realidad, que ya desde la antigüedad se clasificaba como filosofía primera. El lenguaje de esta filosofía permite acercarse de un modo al nombre de Dios como ser, y sin embargo, como observa uno de los más distinguidos representantes de la escuela tomista en nuestro tiempo, haciendo eco al mismo santo Tomás de Aquino, incluso utilizando este lenguaje podemos al máximo silabear este nombre revelado que expresa la esencia de Dios. En efecto, el lenguaje humano no basta para expresar de modo adecuado y exhaustivo quién es Dios.
Nuestros conceptos y nuestras palabras respecto de Dios sirven más para decir lo que Él no es, que lo que sí es. Yo soy el que soy. El Dios que responde a Moisés con estas palabras es también el creador del cielo y de la tierra, anticipando aquí por un momento lo que diremos en las catequesis sucesivas. A propósito de la verdad revelada sobre la creación, es oportuno notar que, según la interpretación común, las palabras crear significa llamar al ser del no ser, es decir, de la nada. Ser creado significa no poseer en sí mismo la fuente, la razón de la existencia, sino recibirla de otro. El que crea, el creador, posee en cambio la existencia en sí por sí mismo. El ser pertenece a su substancia, su esencia es el ser. Él es el ser subsistente. Precisamente por esto no puede no existir. Es el ser necesario. A diferencia de Dios, que es el ser necesario, los entes que reciben la existencia de Él, es decir, las criaturas, pueden no existir. El ser no constituye su esencia. Son entes contingentes. Estas consideraciones respecto de la verdad revelada sobre la creación del mundo ayudan a comprender a Dios como el ser. Permiten también vincular este ser con la respuesta que recibió Moisés a la pregunta sobre el nombre de Dios. Yo soy el que soy. A la luz de estas reflexiones adquieren plena transparencia también las palabras solemnes que oyó Santa Catalina de Siena. Tú eres lo que no es, yo soy el que es. Esta es la esencia de Dios, el nombre de Dios, leído en profundidad en la fe, inspirada por su autorrevelación. Confirmado a la luz de la verdad radical contenida en el concepto de creación, sería oportuno cuando nos referimos a Dios, escribir con letra mayúscula aquel soy, el que es, reservando la minúscula a las criaturas. Ello sería además un signo de un modo correcto de reflexionar sobre Dios según las categorías del ser. En cuanto, es decir, absoluta plenitud del ser y por tanto de toda perfección, Dios es completamente trascendente respecto del mundo. Con su esencia, con su divinidad, Él sobrepasa y supera infinitamente todo lo que es creado, tanto cada criatura, incluso la más perfecta, como el conjunto de la creación, los seres visibles e invisibles. Se comprende así que el Dios de nuestra fe, el que es el Dios de infinita majestad. Esta majestad es la gloria del ser divino, la gloria del nombre de Dios, muchas veces celebrada en la Sagrada Escritura. Ya ves, Señor nuestro, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra. Tú eres grande y obras maravillas. Tú eres el solo Dios. No hay semejante a ti, oh Yahvé. Ante el Dios de la inmensa gloria, no podemos más que doblar las rodillas en actitud de humilde y gozosa adoración, repitiendo con la liturgia en el canto del Te Deum: los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama Padre de inmensa majestad. En esta audiencia del 28 de agosto de 1985, San Juan Pablo II nos habla de el Dios escondido. El Dios de nuestra fe, el que de modo misterioso reveló su nombre a Moisés al pie del monte Horeb, afirmando: yo soy el que soy. Con relación al mundo es completamente trascendente. Él es real y esencialmente distinto del mundo, e inefablemente elevado sobre todas las cosas que son y pueden ser concebidas fuera de Él. Así
enseña el Concilio Vaticano I, profesando la fe perenne de la Iglesia. Efectivamente, aun cuando la existencia de Dios es conocible y demostrable, y aun cuando su esencia se puede conocer de algún modo en el espejo de la creación, como ha enseñado el mismo concilio, ningún signo, ninguna imagen creada puede desvelar al conocimiento humano la esencia de Dios como tal. Sobrepasa todo lo que existe en el mundo creado y todo lo que la mente humana puede pensar. Dios es infinitamente inefable y excelso. A la pregunta ¿quién es Dios? Si se refiere a la esencia de Dios, no podemos responder con una definición en el sentido estricto del término. La esencia de Dios, es decir, la divinidad, está fuera de todas las categorías de género y especie que nosotros utilizamos para nuestras definiciones y por lo mismo la esencia divina no puede cerrarse en definición alguna. Si en nuestro pensar sobre Dios en las categorías del ser hacemos uso de la analogía del ser, con esto ponemos de relieve mucho más la no semejanza que la semejanza, mucho más la incomparabilidad que la comparabilidad de Dios con las criaturas. Esta afirmación vale para todas las criaturas, tanto para las del mundo visible como para las del orden espiritual y también para el hombre, en cuanto creado a imagen y semejanza de Dios. Así pues, la conocibilidad de Dios por medio de las criaturas no remueve su esencial incomprensibilidad. Dios es incomprensible, como ha proclamado el Concilio Vaticano I. El entendimiento humano, aun cuando posea cierto concepto de Dios y aunque haya sido elevado de manera significativa mediante la revelación de la antigua y de la nueva alianza a un conocimiento más completo y profundo de su misterio, no puede comprender a Dios de modo adecuado y exhaustivo. Sigue siendo inefable e inescrutable para la mente creada. Las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, proclama el apóstol Pablo. En el mundo moderno, el pensamiento científico se ha orientado sobre todo hacia lo visible y de algún modo mesurable a la luz de la experiencia de los sentidos y con los instrumentos de observación e investigación hoy día disponibles. En un mundo de metodologías positivas y de aplicaciones tecnológicas, esta incomprensibilidad de Dios es aún más advertida por muchos, especialmente en el ámbito de la cultura occidental. Han surgido así condiciones especiales para la expansión de actitudes gnósticas o incluso ateas, debidas a las premisas del pensamiento común a muchos hombres de hoy. Algunos juzgan que esta situación intelectual puede favorecer a su modo la convicción, que pertenece también a la tradición religiosa, podría decirse universal, y que el cristianismo ha acentuado bajo ciertos aspectos que Dios es incomprensible. Y sería un homenaje a la infinita, trascendente realidad de Dios que no se puede catalogar entre las cosas de nuestra común experiencia y conocimiento. Sí, verdaderamente, el Dios que se ha revelado a sí mismo a los hombres se ha manifestado como el que es incomprensible, inescrutable, inefable. ¿Podrás tú descubrir el misterio de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Omnipotente? Es más alto que todos los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Qué entenderás? Se dice en el libro de Job. Leemos en el libro del Éxodo un suceso que pone de relieve de modo significativo esta verdad. Moisés pide a Dios, muéstrame tu gloria. El Señor le responde, haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciar ante ti mi nombre. Haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciar ante ti mi nombre, pero mi faz no podrás verla, porque no puede hombre verla y vivir. El profeta Isaías, por su parte, confiesa, en verdad tú eres un Dios desconocido,
el Dios de Israel, Salvador. Ese Dios que al revelarse habló por medio de los profetas y últimamente por medio del Hijo, sigue siendo un Dios escondido, escribe el apóstol Juan al comienzo de su Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer por medio del Hijo. Por medio del Hijo, el Dios de la revelación se ha acercado de manera única a la humanidad. El concepto de Dios que el hombre adquiere mediante la fe alcanza su culmen en esta cercanía. Sin embargo, aun cuando Dios se ha hecho todavía más cercano al hombre con la encarnación, continúa siendo en su esencia el Dios desconocido. Leemos en el Evangelio de Juan que ninguno ha visto al Padre, solo el que está en Dios, ese ha visto al Padre. Así pues, Dios, que se ha revelado a sí mismo al hombre, sigue siendo para él en esta vida un misterio inescrutable. Este es el misterio de la fe. El primer artículo del símbolo creo en Dios expresa la primera y fundamental verdad de la fe, que es al mismo tiempo el primer y fundamental misterio de la fe. Dios, que se ha revelado a sí mismo al hombre, continúa siendo para el entendimiento humano alguien que simultáneamente es escondido e incomprensible. El hombre, durante su vida terrena, entra en contacto con el Dios de la revelación en la oscuridad de la fe. Esto se explica en un todo clásico y moderno de la teología que insiste sobre la inefabilidad de Dios y encuentra una confirmación particularmente profunda y a veces dolorosa en la experiencia de los grandes místicos. Pero precisamente esta oscuridad de la fe, como afirma San Juan de la Cruz, es la luz que inefablemente conduce a Dios. Este Dios es, según las palabras de San Pablo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único inmortal que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni podrá ver. La oscuridad de la fe acompaña indefectiblemente la peregrinación terrena del espíritu humano hacia Dios, con la espera de abrirse a la luz de la gloria solo en la vida futura, en la eternidad. Ahora vemos por un espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Tu luz nos hace ver la luz. Pero precisamente esta oscuridad de la fe, como afirma San Juan de la Cruz, es la luz que inefablemente conduce a Dios. Este Dios es, según las palabras de San Pablo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único inmortal que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni podrá ver. La oscuridad de la fe acompaña indefectiblemente la peregrinación terrena del espíritu humano hacia Dios, con la espera de abrirse a la luz de la gloria solo en la vida futura, en la eternidad. Ahora vemos por un espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Tu luz nos hace ver la luz.